días a todos. Soy Estefanía María de Los Ángeles Esther Manuela Johnson, pero me pueden decir Steffi. Nos encontramos aquí en una nueva edición de Tendencias Literarias, siendo las 9 de la mañana, con un clima hermoso y bastante favorable para empezar el día. Bueno, en el día de hoy invitamos a un autor muy famoso que se hizo viral recientemente debido a un cortometraje realizado en base a uno de sus libros más exitosos, En la noche boca arriba. ¿Ya saben de quién estamos hablando? Messi. Sí, exactamente de ese mismo estamos hablando. Con nosotros, Julio Cortázar. Bueno, ¿qué tenés que preguntar, capa? Julio, estamos en un programa donde el público nos está viendo y necesitamos por favor que seas un poco más formal y te puedas acomodar bien. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo te sentís? Yo, la verdad, me siento bastante feliz al sentirme importante, ya que, bueno, me invitaron a este programa que es muy famoso y a mí, con todo honor, vendría una entrevista de este nivel. Así que muy contento y muy orgulloso de venir acá. ¿Cómo se siente al saber que una de sus novelas se readaptó al cine? Y la verdad, al principio, la propuesta me llamó por sorpresa, porque yo estaba en mi casa y recibí una llamada de uno de los directores que decía: Julio, ya que tenés una novela que a mí me gustó y quise readaptarla al cine porque supongo que la mayoría de los lectores por ahí no entendían lo que quería transmitir, entonces me propusieron la idea de hacer un cortometraje, de llevar al cine esto para ver cómo se vería en la pantalla grande. Y a mí me gustó la idea porque nunca tuve un video o algo audiovisual de uno de mis mayores éxitos, así que yo con gusto acepté la propuesta. ¿Usted cree que el cortometraje transmite la misma sensación que leer un libro? Para mi punto de vista no transmite lo mismo, porque el problema entre la escritura y lo audiovisual es que por ahí el audiovisual ya te explaya todo el contenido que uno quiere transmitir, entonces no genera la libre interpretación o la imaginación del autor. En cambio, en la escritura, uno al leer y no tener imágenes o algo que represente, uno no puede tener algo fijo, sino que está más abierto a la imaginación o a la interpretación del autor. Entonces, yo prefiero, en mi caso, algo escrito, pero de vez en cuando está bueno algo audiovisual, pero no transmite lo mismo, sería algo más para entretener. Y dígame, Julio, ¿usted tiene a futuro el proyecto o tiene pensado readaptar alguna de sus otras novelas? Y me gustó cómo quedó el resultado final de esta novela, el de La noche boca arriba, así que yo tenía la idea de readaptar también mi mayor éxito mundialmente. Muchísimas gracias, doy clases los jueves. Que sería La rayuela, o también tenía pensado realizar otros libros, no solo pensar en readaptar solamente los éxitos, sino también tratar de crear novelas, escribirlas, ya pensando de cómo se vería en el cine, porque por ahí es muy difícil transmitir lo mismo, entonces quiero algo que ya esté pensado para la pantalla grande. Así que tengo bastantes proyectos a futuro. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ir a un corte, pero antes pido al público que pueda preparar algunas preguntas para aprovecharlo a Julio. Así que Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. ahora vamos a un corte y luego volvemos con las preguntas.
job 4 weeks ago she used Veet wax strips. If only every feeling lasted as long. Veet Smoothness, a feeling that lasts. Bueno, retomamos el programa y para los que no estaban y recién llegan, estábamos haciendo una entrevista al escritor Julio Cortázar y ahora vamos con las preguntas que desea hacer el público. 여기 그 책의 내용에 대해서 좀 설명해 줄 수 있을까요? Lo que quiso decir fue si puede explicar la novela de una manera resumida porque no pudo entenderla del todo. Bueno, le voy a tratar de explicar lo más resumidamente posible. Así que la novela básicamente se trata de dos realidades al mismo tiempo, o es lo que se piensa al principio. Primero empieza con un motociclista saliendo de un hotel y distraído, mirando a los edificios, mirando a los costados. Se cruza después en la calle una chica y él intenta esquivarlo, pero lo atropella o casi lo atropella y ahí se genera una confusión, ¿no?, entre que si murió o no en el accidente la chica. Pero él logra salir vivo por lo menos, pero se quiebra la mano. Él después de eso queda inconsciente y tiene un sueño que al principio uno no entiende qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Pero después uno lo interpreta como si el motociclista estuviera soñando. Y así transcurre entre que él está en la clínica, entre que se despierta y cuando duerme repite el sueño o sigue la continuidad del sueño, donde en ese sueño él es un indio azteca proveniente de México, donde está en plena guerra entre tribus y donde intentan cazarlo. Y bueno, finalmente logran capturar al indio y finalmente lo sacrifican. Y así es donde se piensa que termina la historia o donde se tendría que despertar el motociclista. Pero ahí termina el cuento, con el indio finalmente sacrificado en el sacrificio, valga la redundancia, ¿no? Público, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Sí, yo. ¿Puede explicarnos por qué el indio es perseguido? En cuanto a la realidad del indio, se encuentra en plena guerra florida, que sería una lucha entre los indios aztecas y los indios motecas. No era una lucha normal, ya que no era de matanza, no se le asesinaba en el momento, sino que se lo intentaba llevar vivo a su capital para después realizar un sacrificio, donde lo hacían encima de una pirámide, donde le ataban a una piedra al indio que iban a sacrificar, poniéndolo boca arriba precisamente, donde le extraían el corazón con un puñal. Esto lo realizaban porque pensaban que la sangre del sacrificado iba a contentar a los dioses, por ende el sol iba a cumplir su ciclo, por ende no iba a terminar su mundo, porque iban a seguir transcurriendo los días. Público, ¿alguna otra pregunta que quiera hacerle al escritor Julio Cortázar? Yo de nuevo. Sí, quería preguntarle también cuál es la realidad y cuál es el sueño. Es una muy buena pregunta, la verdad. Sí, esa pregunta me suelen hacer también bastante tiempo y es la que más preguntan en sí, porque muchas veces no se entiende qué es lo real y qué es lo soñado, porque es la incógnita que se deja a lo largo de toda la historia. Así que acá voy a ver si puedo dar a entender el mensaje. Primero, el cuento empieza con el motociclista y claro, ahí uno automáticamente ya asume que esa es la realidad, la del motociclista. Y cuando tiene el accidente y queda inconsciente,
pasa al supuesto sueño del indio. Entonces uno, bueno, ahí también ya asume que lo soñado, la realidad soñada es la del indio. Y así transcurre a lo largo de toda la historia, donde el motociclista se vuelve a dormir, queda inconsciente y sigue el supuesto sueño. Y parece como que si estuviera todo siguiendo, o sea, tiene una continuidad. Entonces uno también sigue pensando, bueno, capaz soñó y retomó el sueño, no sé, o capaz está soñando algo que vio en la tele, una película, y capaz por eso tiene continuidad, porque ambas historias siguen tipo una línea del tiempo, siguen una historia sería. Entonces, pero cuando termina el cuento, que termina con el indio sacrificado, el motociclista no se vuelve a despertar. Entonces ahí también genera la incógnita de qué fue entonces lo real y qué fue lo que estaba soñando. Porque si hubiera sido, supongamos, el motociclista la realidad, tendría que volverse a despertar, pero no se despierta. Entonces ahí se entiende que el sueño fue realmente la actualidad. En todo este tiempo la realidad fue lo ficticio, donde el motociclista era el sueño y el indio azteca era la realidad. Así que por conclusión se puede decir que el sueño era lo que para nosotros siempre fue lo cierto o lo real. Por eso juega mucho con esta mecánica de qué es lo real y qué es lo ficticio. Así que eso es lo que se intenta transmitir. Me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz, Público, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Fumaba marihuana. Bueno, listo, no hay más tiempo, así que les agradecemos porque nos hayan acompañado en esta mañana en la entrevista que le hicimos al escritor Julio Cortázar. Así que Julio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y esperemos tenerlo pronto. No, a usted es todo un honor venir a entrevistarse con tan hermosa muchacha. Adiós, mi amor. Bueno, a continuación vamos a pasar un video realizado por uno de los fans de Julio. Este video va a explicar detalladamente las características que posee la novela que habíamos nombrado anteriormente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hoy le vamos a hablar sobre La noche boca arriba. De Julio Cortázar. Pero antes de hablar sobre el libro, Vamos a dar 20 datos sobre el autor. Su nombre completo es Julio Florencio Cortázar. Nació en Bélgica el 26 de agosto de 1914. Fue un escritor, traductor e intelectual argentino. Pertenece al boom de la literatura latinoamericana. Su estilo es vanguardista y utiliza el surrealismo como única forma de representar la realidad. La principal característica de su narrativa fantástica es la aplicación de elementos insólitos y sugerentes. Algunos de sus cuentos tienen origen en elementos oníricos, es decir, que se ven relacionados con sueños o con la imaginación. Siempre parte de las situaciones cotidianas y combina con las situaciones paranormales. Es considerado uno de los autores más originales e innovadores de su tiempo. Sin renunciar a la nacionalidad argentina, optó por la nacionalidad francesa en 1981 en protesta en contra del régimen militar argentino. Sus obras transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico. Fue maestro en relatos cortos y en la prosa poética, también en la narración breve general. Vivió tanto la infancia como la adolescencia e incipiente madurez en Argentina y desde la década de 1950 en Europa. Rompió los moldes clásicos mediante la narración que escapan de la linealidad temporal. Además de escritor, fue también un reconocido traductor, oficio que desempeñó, entre otros, para la UNESCO. Suelen ser puestos en relación con el realismo mágico y con el surrealismo.
Su primer cuento, Bruja, fue publicado en 1943 por la revista Correo Literario. Según el escritor, su infancia fue brumosa y con un sentido de tiempo y espacio diferente a lo demás. Fue creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. Murió en París el 12 de febrero de 1984 por una enfermedad llamada leucemia linfoide aguda. En el libro existen dos realidades, por lo tanto creemos que existen dos espacios. Uno sería la ciudad, la segunda sería México, la tribu de Azteca. En cuanto al tiempo, podemos decir que se presenta en forma cronológica, ya que los sucesos se van desencadenando de una manera ordenada. Por ejemplo, si tomamos la realidad del indio, vamos a notar que primero es perseguido, luego lo atrapan y finalmente lo sacrifican. Y en el caso del motociclista, primero tiene el accidente, luego lo internan y posteriormente lo asisten a enfermeras. Como conclusión, descubrimos que el autor revela su pensamiento, sus sentimientos y sus valores, como también su manera de interpretar la realidad de la época a través de sus libros. De esta manera damos por finalizado el video de hoy. Espero que les haya gustado. Aprieten el botón de suscribir que está aquí abajo y dale like. Y ahora sí, les mandamos un abrazo psicológico y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Chao, chao. Querido público, hasta aquí hemos llegado, siendo las 11:30, ya se viene el próximo programa de Susana, como todos saben. Le agradecemos por habernos acompañado en este programa y bueno, mañana nos volvemos a encontrar a la misma hora y vamos a traer de invitado a Jorge Luis Borges, que también vamos a estar haciendo preguntas, así que prepárense. Y bueno, muchas gracias por, como dije antes, habernos acompañado y esperemos que le haya gustado. Sin más que decir, nos volvemos a encontrar mañana. Qué atrevido ese Julio. Encima soy una mujer casada. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh?